Sí, doctora. Los trastornos neurocognitivos. Está el trastorno neurocognitivo leve. Pues los trastornos neurocognitivos en general son un problema de salud en los países desarrollados. Cada vez pues está cambiando como la pirámide poblacional, entonces cada vez es un problema más frecuente. Está aumentando por la longevidad. Es un proceso propio de la edad. Hay cambios a nivel cognitivo, hay factores extrínsecos e intrínsecos. Puede haber en general un adulto mayor sano con decremento en área cognitiva. Las primeras cosas que se afectan pueden ser visoespaciales, el cálculo y el aprendizaje, y puede tener conservado lo verbal y conocimientos generales. Entonces, sí es un deterioro como crónico y progresivo. Entonces, el deterioro cognitivo leve, hay primero alteraciones cuantitativas y cualitativas, se pueden hacer estudios de neuroimagen, hay factores biológicos y ambientales, y puede haber ya estados iniciales de demencia. Deterioro cognitivo inicial, hay las áreas principalmente alteradas son hipocampo, corteza entorrinal, puede haber depósitos neurofibrilares, placas neuríticas. Esto ya nos habla de una enfermedad de tipo Alzheimer, que es la más frecuente. Los criterios diagnósticos de deterioro cognitivo leve es un deterioro objetivo de la memoria, que generalmente es que el paciente se queje de la memoria y que sea corroborado por algún informante. Si no, puede ser una percepción subjetiva, digamos, que podría ser ocasionada a lo mejor por depresión o por ansiedad o por sintomatología de otro tipo, por inatención en general, que puede estar dando fallos ocasionales en la memoria. La función cognitiva general está conservada, las actividades de la vida diaria están conservadas y no cumple criterios como tal de demencia. Tiene una prevalencia del 30% en mayores de 65. El factor de riesgo más importante pues es la edad. Cada 5 años aumenta más la prevalencia. La relación aquí entre hombres y mujeres es igual. Es más frecuente en adultos institucionalizados y en poblaciones rurales, digamos que tienen un techo más bajo, podríamos decir, que el que no. También por eso es que... Por ejemplo, el Mini-Mental, si la ven, es una escala, digamos, simple. A veces en pacientes con escolaridad de licenciatura, maestrías, doctorados, no es una escala tan sensible. A veces para eso podemos llegar a usar la escala de Muca, que es un poquito más difícil. Y sí tiene una tasa de conversión a demencia del 23 al 47% en 2.6 años. Los factores pronósticos son hay que hacer una evaluación neuropsicológica para ver qué tan conservada está la función. Se evalúa la función visoespacial y el lenguaje, la capacidad de resolución de problemas y juicio. Neuroimagen, lo que se observa es sobre todo atrofia generalizada, pero predomina en el hipocampo. En el líquido cefalorraquídeo se puede observar la tau alta y la AB42 baja. Para evaluar el deterioro cognitivo, entonces hay que ver la memoria, si es de trabajo, episódico o de recuerdo libre. Pues está alterada también la memoria icónica, de reconocimiento, de recuerdo facilitado, semántica, implícita y prospectiva. Entonces se pueden evaluar de manera diferente. El lenguaje, denominación, y disminuye la afluencia verbal, que está alterado ya el léxico y la sintaxis, que empiecen a decir palabras aisladas. El razonamiento, que la capacidad de resolver problemas está alterada y la atención está alterada. En la historia clínica es importante identificar el deterioro cognitivo, que haya una dificultad de aprender y retener información nueva, dificultad con tareas complejas, que está alterado el razonamiento, la orientación, el lenguaje, el comportamiento. Es muy importante identificar si fue primero la alteración de la memoria, si antes hubo depresión, algún cuadro psicótico, algún antecedente de internamiento o qué. O si primero empezó con temblor o con problemas para caminar, para ver si es demencia cortical o subcortical. La exploración física es dirigida en búsqueda de la causa y asociaciones. El nivel de atención, de orientación, de colaboración, los sentidos, audición y visión, que esté alterado el tono muscular, que haya temblor u otros movimientos que nos puedan hablar ya de una demencia tipo Parkinson, que haya alteración en los reflejos, que haya alteraciones de anormalidad en la marcha o alteraciones en el equilibrio. Diagnóstico diferencial se puede llegar a hacer está muy sensible, con delirium y depresión.
La exploración neuropsicológica puede llegar a hacerse con el mini mental y con el test de los 7 minutos, que son pruebas básicas. Con el MOCA test es un poco una prueba más difícil. El tratamiento, pues son medidas generales como control de riesgo de los factores de riesgo cardiovascular, suspender el tabaquismo, hacer cambios en la dieta, que sea hipocalórica, que sea con antioxidantes, folato, pescado, grasas poliinsaturadas y cambios en el estilo de vida, del ejercicio y el alcohol. La terapia cognitiva también en mayores de 65 años es protectora y puede ayudar que hagan también actividades de razonamiento inductivo y asociación de figuras. También hay algunos factores como protectores. Se dice que actividades como leer, la actividad física y la socialización son actividades protectoras para que se ha visto que los adultos que no desarrollan demencia hacen. Entonces, hacer actividad física, aprender cosas nuevas, la lectura y la socialización pueden ayudar a tener, digamos, al menos un techo más alto que dé cierta protección para el desarrollo de trastornos neurocognitivos. El tratamiento farmacológico también se puede llegar a usar. Puede llegar a estar alterado el metabolismo del calcio, energía mitocondrial y producción de radicales. Pueden estar alterados factores genéticos, muerte neuronal, estrés oxidativo, que puede haber déficit de neurotransmisores, que los medicamentos actúan principalmente sobre acetilcolina y sobre glutamato para prevenir reacciones inflamatorias. Se pueden llegar a hacer también a pedir estudios de marcadores de Alzheimer, como son que haya ya placas neuríticas o ovillos neurofibrilares. Marcadores de Alzheimer en general, como en sangre, se pueden llegar a hacer, sobre todo si hay Alzheimer de inicio temprano, y estos ya son estudios post-mortem para hacer ya como el diagnóstico establecido de enfermedad de Alzheimer. El tratamiento farmacológico son inhibidores de la acetilcolinesterasa, como donepezilo, galantamina y ribastigmina. De estos, pues, se escogen un poco de acuerdo al perfil de efectos adversos y un poco también en base al precio. Donepezilo sí es un poco más barato, bueno, bastante más barato. A veces ocasiona cefalea o dolor, molestias gastrointestinales. La galantamina está bastante bien controlada, bastante bien tolerada, pero sí es un poco más costosa. Ribastigmina para pacientes que tienen politerapia o pacientes con demencias subcorticales, con alguna alteración de los movimientos, funciona también bastante bien. Y la ventaja es que son parches, entonces para pacientes con politerapia que tienen muchos medicamentos vía oral puede ser una buena opción. Fármacos antiglutamatérgicos, la memantina es antagonista de NMDA, entonces funciona bastante bien. Estos, digamos, son primera línea y la memantina ya es en etapas moderadas a severas. Se puede llegar a usar uno de estos y agregar ya en etapa moderada o severa la memantina. Otros medicamentos no tan probados son antiinflamatorios y nootrópicos. El desorden neurocognitivo mayor es un síndrome adquirido de origen multicausal. Hay deterioro de funciones corticales superiores, está vinculado con trastornos emocionales y de la personalidad y tiene un curso progresivo e irreversible. La epidemiología, hasta el 2006.8 de mayores de 60 años tenía algún trastorno neurocognitivo. En 2010, 9.8 millones, entonces iba en aumento de acuerdo a la pirámide poblacional. La prevalencia es del 5 al 7 en los mayores y hasta en los mayores de 80 hasta del 20%, entonces sí aumenta cada 5 años, aumenta un 5% más o menos. Tipo Alzheimer es hasta del 53% y el vascular de 6%. Entonces algunos factores predisponentes son el tabaquismo, la edad, el trauma cerebral, que es lo que se conocía como la demencia pugilística, la diabetes, el sexo, aquí un poco más el sexo femenino, factores genéticos, agentes víricos, hipertensión, la educación que comentábamos, antecedentes familiares, depresión, en sí más episodios depresivos. Muchos episodios depresivos sí pueden ser un factor de riesgo importante, o muchos episodios en el trastorno bipolar o esquizofrenia también. Y la raza. Y la raza blanca en general. Algunos factores de protección son el control de factores y enfermedades de riesgo cardiovascular. Es muy importante si hay enfermedad hipertensiva o diabetes, controlar mucho los factores de riesgo vascular, hacer cambios en el estilo de vida y la mayor escolaridad.
La etiología, pues, es demostrable en una enfermedad cerebral o lesión cerebral o afección causante de disfunción cerebral, enfermedad de Alzheimer, los infartos cerebrales múltiples, el alcohol del 5 al 10, algunos trastornos endocrino-metabólicos, que digamos estas pueden ser de las demencias reversibles, o trastornos neurocognitivos mayores reversibles, como el trastorno, si hay hipotiroidismo, por ejemplo, podría llegar a causar deterioro cognitivo, o si hay también deficiencia de vitamina B12, también puede ser una etiología reversible, entonces hay que descartar las reversibles para tratarlas que sean reversibles. Algunas lesiones ocupantes de espacio, otras enfermedades degenerativas, infecciones del sistema nervioso central. La clasificación topográfica es muy importante, la clasificación por el pronóstico, sobre todo las corticales pueden ser temporoparietales o frontotemporales, parietales como la enfermedad de Alzheimer, o frontotemporal la enfermedad de Pick, subcorticales como enfermedad de Huntington, Parkinson, Wilson, enfermedad por VIH o parálisis supranuclear progresiva. Puede haber causas mixtas que ya son, puedes decir, demencia, trastorno neurocognitivo tipo mixto, y se puede poner el diagnóstico entre paréntesis vascular y enfermedad de Alzheimer, de acuerdo a cómo se esté comportando la enfermedad. Si hay datos en la resonancia magnética de enfermedad de pequeño vaso, pues sí ya tiene un componente vascular importante, pero aparte tiene como lo crónico y lo degenerativo y la rapidez un poco del Alzheimer, porque la vascular es un poco más lenta, sí puede ser una demencia o trastorno neurocognitivo tipo mixto. Entonces, para el diagnóstico, muy importante la historia clínica, la exploración neuropsicológica, hay que identificar el tipo de deterioro cognitivo y alteración psicopatológica y del comportamiento, hacer un diagnóstico sindromático, etiológico y ver el grado de repercusión a nivel familiar. Entonces, hace una exploración neurológica y pruebas complementarias que son como la biometría hemática, algunas anemias también podrían dar cierto grado de deterioro cognitivo. El examen general de orina podría verse alterado si el paciente tiene delirio, las pruebas de función tiroidea, la vitamina B12, los folatos, hacer BDRL, VIH, la tele de tórax, el electrocardiograma, el electroencefalograma, que a veces está alterado en demencia de la demencia de Creutzfeldt-Jacobs, que es demencia rápidamente progresiva, está muy alterado el electro, y si es patognomónico, tienen ondas trifásicas en el electro los pacientes con enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs. La tomografía y hacer la resonancia magnética, que es un poco más sensible para la enfermedad de pequeño vaso, la resonancia magnética. Los criterios generales de DSM-4 es el deterioro de la memoria, al menos alguna de las siguientes alteraciones cognitivas, que es la afasia. ¿Qué es la afasia? ¿Quién me dice que es la afasia? ¿Ya vieron neuro? Sí, doctora. No poder hablar tanto, bueno, por ejemplo, la fascia de Broca es de una forma motora, ¿no? Y la fascia de Wernicke es de no comprender. Ajá, una alteración para el lenguaje que afecta a la comunicación de la persona. La apraxia. No poder llevar a cabo ciertas tareas. Ajá. Ay. No veo quién eres. ¿Quién eres? Alejandra, doctora. No sé cómo, ahora como yo no estoy. Ajá. Sí, no poder realizar, puede tener apraxia de, digamos, de manejar, o apraxia de la marcha, o algún otro tipo de apraxia de no poder realizar alguna actividad instrumentada, la agnosia. ¿Es cuando no pueden reconocer ciertos objetos o sonidos? Ajá. Ok. Sí. Sí, puede ser agnosia visual o auditiva. Ay, ¿por qué no puedo ver? ¿Tú quién eres? Yo, Valeria Arce. Ajá, y el deterioro de la función ejecutiva.
Entonces puede haber un déficit cognitivo que cause un deterioro significativo laboral o social, que represente un deterioro significativo del nivel funcional previo al del paciente, y déficit cognitivo que no ocurra exclusivamente durante el episodio de delirium. Es porque yo no tengo el video. Ok. Así salen. Si no, no salen. Ajá. Y los déficits cognitivos, perdón, no ocurren exclusivamente durante el episodio de delirium, y que puede estar relacionado con alguna condición médica general o los efectos persistentes de algunas sustancias. Para el DSM-5 cambia un poco el criterio. Aquí sí se necesita la evidencia de deterioro cognitivo importante respecto al nivel previo, y ya en alguna de estas áreas que esté basado en la preocupación del individuo y en un deterioro sustancial en el rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por pruebas o en ausencia de alguna evaluación clínica cuantificada, que interfiera con las actividades diarias y que no ocurra igual en delirium y que no se explique mejor por algún otro desorden mental o consumo de sustancias. Entonces, el estadiaje de Reisberg es como funcional para Alzheimer, y el 1 es ausencia de daño cognitivo, hacen una función normal. Por ejemplo, el 3 ya hay disminución cognitiva leve. La etapa temprana del Alzheimer puede ser diagnosticada en algunos, entonces va aumentando cada etapa, y es hasta el 7 donde hay una disminución cognitiva muy severa y ya es una etapa severa o tardía de la enfermedad de Alzheimer. La clasificación de CIE-10, en cuanto a funcionalidad, el leve interfiere en las actividades cotidianas complicadas y algunas recreativas. El moderado, dificultad para la vida ya independiente cotidiana, aquí ya necesitan tener algo de supervisión por parte de familiar, y el grave, que ya es incapacidad completa de retener información, solo persisten fragmentos aislados de la información, no reconocen a familiares cercanos, necesitan ya ayuda para todas las actividades básicas. El leve, digamos, se puede llegar a dividir las actividades en la vida diaria como en actividades básicas de la vida diaria, que es como el autocuidado, el baño, la comida, y actividades instrumentadas, que ya es aprender a elaborar, digamos, la comida, no solo comer, el aprender el saber usar objetos de la vida cotidiana. Esa es lo primero que se afecta en el leve, y ya después, ya en el grave, ya las actividades básicas de la vida diaria también están alteradas. Entonces, el motivo, igual la historia clínica muy importante, averiguar el inicio, el tiempo de inicio, si es insidioso o brusco. El insidioso hablaría más de algo crónico, más degenerativo, crónico-degenerativo como Alzheimer, y brusco más de algo vascular, o algún traumatismo craneoencefálico, o hematoma subdural, o alguna cosa de este tipo. Si el curso es rápido, escalonado, fluctuante, y si qué tan progresivo es y cuánto tiempo tiene desde el inicio. Generalmente dicen, acaba de pasar, pero ya si averiguas un poco más, resulta que desde hace 3 años empieza con algunas alteraciones cognitivas que apenas ya son notorias porque ya lo están notando en etapa moderada o avanzada. El antecedente médico y fármacos, que haya factores de riesgo cardiovascular, que haya delirium previo, que haya enfermedades metabólicas o endocrinas o infecciosas. Los fármacos como esto de la imipramina o amitriptilina, o fármacos colinérgicos anticolinérgicos como el hiperideno, pueden estar afectando y inducir por sí mismos cierto deterioro cognitivo. Y que hay antecedentes psiquiátricos, problemas familiares también pueden llegar. El síndrome de Down sí tiene mucho más riesgo de desarrollo de Alzheimer. Algunos síntomas psiquiátricos. Pudieron ver apenas ayer, ¿verdad? La película o el documental. Sí, doctora. ¿La película o el documental? La película, la de Anita. ¿Y qué tal les pareció? ¿Tiene disfunción moderada o leve? Bueno, ¿tiene discapacidad intelectual moderada o leve? Yo diría que moderada. Okay. Sí, no es capaz de realizar muchas actividades, aunque es funcional en bastantes actividades del autocuidado.
Para eso sí sirve a veces el hacer el coeficiente intelectual para determinar bien en qué fase está y para dar el pronóstico y las actividades que puede o no puede hacer. ¿Y del documental lo vieron? Sí, también. Está un poco frustrante para los papás, ¿verdad? ¿O qué opinan? Que debe ser muy difícil cuidar a un niño que tenga eso. Porque Sí, pues está no sé, cañón. al principio pues obviamente lo hacen con todo el amor del mundo, pero pues muchas veces yo siento que hasta pueden mermar como las actividades que tienen los papás por Sí, tener que cuidarlo. Y luego pues también sí. me gusta pensar, cuando los papás se mueren, ¿qué pasa con todos ellos? Mm. Sí, está muy complicado si no tienen hermanos o algún familiar o que el hermano se haga cargo. Finalmente los hermanos terminan haciéndose cargo de muchas actividades, pero finalmente la actividad, la funcionalidad de los papás sí se ve muy disminuida. Casi siempre alguno de los papás tiene que dedicarse exclusivamente a eso o sí tener como una buena red de apoyo o recurrir a algún servicio de salud, pero desafortunadamente no hay muchos en el país que puedan tener tanto el tiempo en que tengan como el sistema y estén bien organizados y sí ayuden al paciente, ¿no? Entonces sí está complicado. Ay, para esto de trastornos, ¿ya vieron la de Padre de Anthony Hopkins? No, todavía no, doctora. Ah, esa está bueno. Yo la vi en Cuevana, pero no sé si existe todavía. Porque se acaba de, pues ya ven que se acaba de estrenar, porque Cuevana tiene todos los estrenos sabidos y por haber, ¿no? Sí. Yo supongo que todavía está en Cuevana. Está, pues también interesante de cómo va perdiendo las capacidades y cómo sí se dan cuenta algunos pacientes. Entonces, muchos de lo que hay que tratar también en la demencia son los síntomas psiquiátricos, que haya cambios de personalidad, que casi siempre sí ocurre en el 100%, o sea, que se exacerban algunos rasgos de personalidad, si era muy irritable o algo así, se pueden como exacerbar los rasgos de personalidad que ya tenía. El de que haya puede haber depresión, entonces hay que tratar depresión, ver si hay alucinaciones que pueden ser visuales o auditivas. Y hay como unos síndromes interesantes de alteraciones en la autopercepción que se pueden, digo, en la autopercepción y en la percepción de familiares, que pueden presentarse tanto aquí en demencia como en esquizofrenia. Son los síndromes de mala identificación delirante. Entonces está el síndrome de Charles-Bonnet y el síndrome de Fregoli, que son síndromes interesantes de mala identificación. En el Charles-Bonnet, por ejemplo, puede llegar a pensar el paciente que bueno, tiene alucinaciones visuales, pero no generan como tal tanta conducta como en la esquizofrenia. Y el de Fregoli es un delirio de hiperfamiliaridad. Puede haber ideas paranoides, errores en la identificación, puede haber manía, sobre todo en demencias de tipo frontal. Y los síntomas psiquiátricos tienden a ocurrir en periodos relativamente tempranos. Perdón, síndrome de Charles-Bonnet es otro síndrome, y el otro, el que sí está, que sí lo describían, estos de las alucinaciones que no son tan parecidas a la esquizofrenia, que son como hasta llegan a ser como buenas. O sea, por ejemplo, un paciente que ve flores o cosas así que no les da interpretación delirante, a diferencia de la esquizofrenia, como que casi siempre sí dan una interpretación delirante. Los síndromes de mala identificación delirante sí son Capgras y síndrome de Fregoli. Pues son síndromes. El Capgras es el síndrome del impostor, en donde el paciente piensa que alguno de sus familiares es el impostor o como que se metió dentro del cuerpo de alguien, y entonces no los reconoce como familiares. Entonces puede llegar a pasar como esa alteración en el reconocimiento. Puede haber trastornos en el comportamiento, que son la agitación, agresión, deambulación, desinhibición sexual, incontinencia urinaria predominantemente, aumento del apetito, y puede haber también gritos, y entonces esto genera mucha alteración en estadios moderados y avanzados con los familiares. La exploración Doctora, psicopática. yo
tengo una duda, perdón. ¿Cómo, o sea, sí, mi duda es respecto a las alucinaciones que refieren los pacientes? Ajá. ¿Cómo las describen? Y sus alucinaciones auditivas, también como que me da curiosidad saber cómo las describen o cómo son. A veces dicen que los en trastornos neurocognitivos suelen ser familiares que ya fallecieron o ver a familiares que ya fallecieron. Pueden decir nada más, algunas de las más simples son como que nada más digan el nombre o, por ejemplo, en el adulto mayor son como de las alucinaciones que ellos tienen con más frecuencia. Sí, que digan el nombre o que los estén observando, o a veces sí platican con ellos. A veces pueden ser una persona, es lo más frecuente, a veces dos o más personas, que ya generalmente lo tienen ya pacientes con esquizofrenia. Y en pacientes con esquizofrenia ya son de tipo persecutorio, o los insultan, o les dicen que hacen las cosas mal, o están comentando todo el tiempo de lo que están haciendo, les creen como los pacientes, ay, ya movió el lápiz. Hay alguien siempre comentando todo lo que hace. Y las visuales, los pacientes con esquizofrenia no suelen tener tantas visuales, y los pacientes con deterioro cognitivo suelen tener, a veces ven animales o personas que ya fallecieron, familiares. Son como las más frecuentes. Ok, gracias, doctora. Las olfatorias no son tan comunes. Eso sí ya haría pensar como más en alguna, sí, en alguna otra alteración como tipo epilepsia. Doctora, tengo una pregunta. En el momento en que el paciente está teniendo alguna alucinación del tipo que sea, ¿nosotros qué debemos hacer? O sea, intervenir o dejarlo que esté así, o ¿qué hacemos? Depende de qué tan disruptivo conductualmente esté. O sea, a veces puede estar con soliloquio y estar pues nada más como ensimismado y platicando con la alucinación. Y a veces no la tiene en ese momento y sí le puedes preguntar qué es lo que le dice o cómo se siente, etcétera. Si ya está muy agitado, probablemente sí sujeción farmacológica como mecánica. Si se está peleando, pateando a la alucinación o muy agresivo y discutiendo con ella, pues entonces ya sí es intentar tranquilizarlo y sí, probablemente sí establecer sujeción farmacológica, sedación y mecánica. Gracias. Luego, sí, hay pacientes con soliloquios, por ejemplo, los niños niños o pacientes con discapacidad intelectual pueden llegar a tener soliloquios que no están realmente causando una disfunción, como que es y realmente no tienen la alucinación auditiva, sino nada más platican para ellos mismos, ¿no? Otra parte. La exploración psicopatológica, entonces el nivel de conciencia, la memoria, la orientación, la atención, concentración, el lenguaje, comprensión y expresión, las nocias, las praxias, funciones ejecutivas. Y no cognitivo, ver la apariencia y contacto, si hay cambios de personalidad, alteraciones en la sensopercepción, el curso y el contenido del pensamiento, la afectividad, alteraciones conductuales, conductas instintivas y ver si hay cambios en el patrón del sueño. Este es el mini mental, que aquí está en inglés. Doctora, perdón, otra pregunta. Es que yo el otro día vi a una señora en el metro y me parece que estaba teniendo alucinaciones. ¿Esta señora es peligroso que salga sola o qué medidas se tienen que tener con este tipo de pacientes? O sea, suponiendo de que se pudiera tirar a las vías del metro o algo así. Pues dar aviso a algún familiar o pues sí, a fuerza pública o cómo, en qué estado estaba. O sea, no pueden salir a la calle. No pueden, sí, por este riesgo de tener alucinaciones, no pueden andar solas. No, sí pueden salir a la calle. Pacientes con esquizofrenia, con alucinaciones, sí pueden llegar a salir a la calle. Porque muchos pacientes con esquizofrenia ya las identifican como alucinaciones y no generan tanta conducta. Si sí están generando conducta como esto de golpear o pegar o pelearse mucho con ellas, sí ya son casi siempre de un episodio psicótico agudo y ya es indicación de internamiento. Pero muchos pacientes pueden estar platicando, teniendo soliloquios pues relativamente tranquilos y pueden hacer sus actividades dentro de lo normal.
Ah, ok, doctora, sí es que esa era mi duda, porque la gente reaccionó a mandar a traer a los policías para que pues la sacaran del metro. Ujú. Sí, porque Y sí pues estaba teniendo una conducta disruptiva, ¿no? no, solamente estaba hablando sola, Ah, pero la gente entonces, pues como siempre la señaló, ya saben, de loca sí. y querían que la sacaran del metro. Mm, sí, es que a lo mejor sí podría llegar a tener alguna conducta medio impredecible, pero si dices que no estaba agitada ni nada, a lo mejor no, pero sí tratar de contactar a algún familiar. Ok, doctora, gracias. Que busque atención. Entonces, lo que mide la orientación espaciotemporal, capacidad de la atención, concentración y memoria, y capacidad de abstracción, que realmente es el cálculo, aunque realmente mide mucho la abstracción y la atención, capacidad de lenguaje y percepción visoespacial con esta prueba de la praxia construccional y la capacidad para seguir instrucciones básicas. Entonces, menos de 24 ya hay sospecha de patología. De 23 a 12 es deterioro cognitivo, del 12 a 9 ya trastorno neurocognitivo o demencia, y menos de 5 es fase terminal, ya totalmente desorientado e incoherente. Entonces, lo que comentamos en la funcionalidad de actividades instrumentadas de la vida diaria, ya son actividades complejas, llevar la casa, las finanzas, salir a divertirse, y las actividades básicas ya se pierden en estadios más avanzados. Ellas son actividades de autocuidado. Diagnóstico diferencial con depresión, alteración cognitiva leve, retraso mental leve o moderado, delirium, simulación o trastorno facticio, aunque suele ser raro, déficit cognitivo por intoxicación o abstinencia de sustancias y esquizofrenia. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad degenerativa cerebral primaria de etiología desconocida. Hay una degeneración progresiva y selectiva de neuronas en córtex entorrinal, sobre todo entorrinal, hipocampo y corteza de asociación temporal, frontal y parietal. A nivel macroscópico, atrofia generalizada más severa en lóbulos temporal y dilatación secundaria del sistema ventricular, que es un ventrículo normal y este es un ventrículo de enfermedad de Alzheimer. Los surcos se ven mucho más aquí, digamos, visibles, más profundos, digamos, en la enfermedad de Alzheimer a nivel de temporal. Y es un inicio insidioso y una progresión lenta. Aquí también el hipocampo, pues ya se ve totalmente atrofiado, el área del hipocampo. Igual un paciente con enfermedad de Alzheimer, con los surcos totalmente profundos, y pues sí, a un aumento también de una disminución importante de córtico subcortical del cerebro. Igual otro con los ventrículos aumentados, el hipocampo, este es un hipocampo normal, un hipocampo ya atrofiado. En un corte coronal de la resonancia, igual se ve muy bien el hipocampo como está atrofiado y hay atrofia a nivel temporal medial. Este, por ejemplo, no tiene alteraciones vasculares, que a veces sí se puede llegar a ver, pero este no. Entonces, hay alteración en los neurotransmisores. La somatostatina es el neurotransmisor con más frecuencia parece disminuido y la acetilcolina es el más asociado con el grado de deterioro cognitivo. Está afectado precozmente el núcleo basal de Meynert, que es la principal fuente de inervación colinérgica de la corteza cerebral. Hay un déficit de catecolaminas, o sea, de noradrenalina, y de síntesis de acetilcolina. El diagnóstico se hace post-mortem por hallazgo histológico cerebral de placas neuríticas y de ovillos o madejas neurofibrilares y se realiza a nivel clínico, descartando otra posible causa, con los rasgos que apoyan el diagnóstico, como son amnesia, afasia, agnosia, apraxia, síntomas no cognitivos como apatía, irritabilidad, ansiedad y depresión y trastornos del comportamiento y atrofia cerebral objetivable por pruebas de imagen. Entonces, esta es como la evolución a medida de la presentación de síntomas. Ya generalmente pasó un poquito más de tiempo. O sea, los síntomas los ve aquí el familiar y ya lleva un rato más, al menos un año. Ya se establece el diagnóstico.
más de 6 años se observan ya déficits severos en la memoria, pérdida de habilidades, descuido de la higiene personal. Ya se evoluciona a ser una demencia severa que requiera supervisión 24 horas. Y ya a partir del que es una demencia severa, hay fallecimiento del paciente en más o menos 3 años. Realmente fallecen por complicaciones como neumonía o infecciones de vías urinarias o problemas a nivel de úlceras, etcétera, por postramiento. Entonces, inicio precoz, es muy importante también la edad de inicio del paciente y de los familiares, porque la enfermedad de inicio precoz es Alzheimer tipo familiar y tiene una alta heredabilidad. El inicio es antes de los 65, el curso es relativamente rápido y hay marcadas alteraciones de las funciones superiores. El inicio tardío inicia después de los 65, es un deterioro lento y gradual y el deterioro de la memoria es el rasgo principal. Entonces es muy importante la historia de presentación, enfermedad de Alzheimer y de cuerpos de Lewy, hay curso progresivo y gradual. La enfermedad de Parkinson hay síndromes extrapiramidales que comienzan típicamente con disminución en el sistema motor, por eso es muy importante saber si antes temblaba o antes tenía alguna alteración para caminar. Manifiestan cambios cognitivos y conductuales más tardíamente. La demencia de cuerpos de Lewy puede tener típicamente alucinaciones visuales, se puede a veces confundir con delirium, cognición fluctuante, que es una característica también del delirium, anomalías cognitivas y progresan hasta mostrar disfunción extrapiramidal. La demencia vascular, pues hay periodos bruscos de declive cognitivo hasta llegar al deterioro, pero no es una evolución progresiva, sino más bien así como por escalones de repente, ¿no? El lóbulo frontotemporal, hay cambios conductuales importantes, puede haber apatía o desinhibición y seguidos de deterioro cognitivo, que es la demencia del frontotemporal o de PIC. La enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, una progresión rápida desde su inicio hasta la muerte. Esta es una demencia rápidamente progresiva, ocasionada por priones, y si es muy rápidamente progresiva, en menos de 12 meses el paciente progresa a demencia severa y fallece. El tratamiento pues es etiológico, que sería lo ideal si hay alguna causa como estas que veíamos que son reversibles, tratar síntomas cognitivos primarios con los inhibidores de acetilcolinesterasa, los síntomas secundarios conductuales, retardar el comienzo ya como tal de la demencia, identificar la progresión en la demencia, prevenir enfermedades intercurrentes y la contención del paciente y su familia. Se dice que con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, 1/3 de los pacientes mejora, 1/3 sigue como el curso crónico degenerativo de la enfermedad y otro 1/3 se queda como un poquito estable. Entonces es difícil saber a cuál tercio va a pertenecer este paciente, ¿no? Pero sí es una situación que hay que advertirles a los familiares cuando empiezas tratamiento. La ribastigmina para enfermedad de Alzheimer-Levy moderada, que es demencia ligada a enfermedad de Parkinson leve moderada o demencia de cuerpos de Lewy, o sea, la ribastigmina como un poquito más para enfermedad para trastorno neurocognitivo subcortical. La galantamina puede ayudar en la demencia mixta cuando hay componente vascular, y el donepezilo también es útil para cuando hay polifarmacia, porque no tiene tanta hepatotoxicidad. Y a la NMDA, la memantina, para cuadro moderado severo, síntomas conductuales, es un antagonista de 5-HT3 débil, entonces ayuda mucho para los síntomas conductuales, y el que haya un uso concomitante con inhibidor de colinesterasa mejora un poquito el tratamiento. El tratamiento ya como de la comorbilidad, sí, para que no haga tanta disfunción, sobre todo a nivel familiar, y pues sí, para prevenir un poco más el deterioro. Y la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. Puedes dar antipsicóticos en caso de agitación, psicosis y alteraciones del comportamiento. Agentes atípicos como risperidona, quetiapina y olanzapina pueden ser mejor tolerados en comparación como agentes con el haloperidol, que le podría dar mucho temblor al paciente o mucha distonía. Sí, hay que tener mucho cuidado con antipsicóticos típicos, sobre todo en demencias y en discapacidad intelectual, porque responden mejor, el cerebro realmente está atrofiado, los receptores están como más también atrofiados, y entonces responden con mayores efectos adversos a este tipo de medicamentos.
Entonces son utilizables en dosis la más baja posible y durante el mínimo tiempo necesario y tienen efectos secundarios como sedación, hipotensión postural, empeoramiento cognitivo, pueden llegar a dar, sobre todo los típicos. Digamos, risperidona es el más típico de los atípicos, entonces pues, a lo mejor no es el de elección en demencias, la memoria y el razonamiento y puede haber estreñimiento. Entonces, las dosis de inicio de clozapina puedes llegar a iniciar con una dosis muy bajita de 6.25. En adulto mayor siempre son menores de las dosis necesarias para el adulto previo a los 65 años. Arriba de 65 años tratas de usar dosis más bajas, tanto por la hipotensión como por efectos a nivel renal. Entonces, estos son todos antipsicóticos atípicos, olanzapina, quetiapina y clozapina, digamos, son los más atípicos. La clozapina ya habíamos visto este riesgo de agranulocitosis, la olanzapina y quetiapina, los dos son sedantes y dan bastante hambre, entonces se pueden llegar a usar para adulto mayor que no tenga demasiada hambre, pero usar con cuidado en paciente con sobrepeso. Ciprasidona, hay que tener cuidado con toxicidad cardíaca, y aripiprazol en general es bien tolerado y no causa tanta somnolencia, que a veces sí estamos buscando la somnolencia, entonces serían más de elección en estos dos. Benzodiazepinas hay que tener cuidado también para adulto mayor, sí tienen efecto importante de amnesia, de tolerancia y dependencia, o sea, la benzodiazepina también está dentro de los fármacos que hay que tener cuidado en adulto mayor porque puede producir deterioro cognitivo por sí mismo. Con uso a largo plazo puede haber insomnio de rebote, empeoramiento cognitivo, desinhibición sexual. Sí hay como un efecto paradójico. Los antidepresivos se pueden usar para depresión y ansiedad, en general los ISRS o mirtazapina, a veces también puedes llegar a usar, porque es el que menos hiponatremia da y también da un buen efecto de sedación. Y mirtazapina también es otro de los que hay que tener cuidado con él porque da también mucha hambre, pero puede ser un buen fármaco. Psicoterapias, pues de enfoques orientados a la conducta, a la emoción, a la cognición y a la estimulación. En tratamiento psicosocial es muy importante establecer un vínculo con el paciente y la familia, realizar un estudio diagnóstico y remitir al paciente a los cuidados médicos que pudieran ser necesarios, valorar y controlar el estado psiquiátrico, vigilar e intervenir cuando es necesario, reducir los riesgos de fuga, o a lo mejor sí cerrar la puerta cuando antes de dormir, porque sí puede haber algún riesgo de fuga, que se desoriente el paciente y salga de la casa. Aconsejar al paciente y familia respecto a actividades que pueden planear sin riesgo, educar respecto a su enfermedad y tratamiento disponibles, recomendar posibles fuentes de cuidado y apoyo. Sí es muy importante que haya fuentes de apoyo externo, que el familiar y cuidador primario tenga algunos días o horas para hacer actividades que a él le gustan, para reducir el riesgo de enfermedad del cuidador. Orientar sobre cuestiones económicas y legales. La psicoeducación al cuidador, esto de establecer rutinas, mantener la independencia de la persona, ayudar a mantener la dignidad de la persona, evitar discusiones, o sea, si es esto de ponerte a discutir si hay o no hay alucinaciones o si las personas van o no van a visitarlo, realmente no es tan útil ni con paciente adulto mayor ni en esquizofrenia. Nada más a lo mejor como preguntar y como tratar de hacer que lo reduzca a la realidad, o sea, ¿de verdad será cierto o es a lo mejor producto de la enfermedad? En esquizofrenia puede llegar a funcionar. En paciente adulto mayor realmente es preferible no tratar de evitar un poco el tema o desviar el tema y no estarle diciendo que realmente no está ahí la alucinación. No es como, no ayuda y más bien hace que se enoje el paciente y que el familiar pase como también un mal rato. Simplificar tareas, mantener el buen humor, mantener comunicación, estimular la salud física, mantener casa segura, usar ayudas de la memoria y autocuidado global de la salud. ¿Dudas de trastornos neurocognitivos? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No. ¿Tienen el caso de deterioro cognitivo? Sí, doctora. Pues si quieren de una vez. Ya vemos después la siguiente clase de delirium. Terminamos.
Ya veríamos el viernes lo que resta de delirium y empezar con lo de sueño, a ver si podemos terminar y avanzar para ya la siguiente semana, empezar con sustancias.